asistimos nuevamente no solamente a un estancamiento de la economía como el día de hoy lo trae el diario El Expreso en lo económico. Dice que hay un estancamiento. Y cuando comparamos esto hídricamente es como una represa cuando se estanca, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando la presión del agua en ese estanque no rebasa su capacidad de soportar esa presión, se abren grandes diques y todos sabemos las consecuencias que estos diques generan cuando se rompen estas represas, cuando está represado. De tal manera que hay que buscarle una salida al estancamiento. Y eso tiene que generarlo una política económica. Alguien decía que para solucionar la crisis social es necesario convertir un plan económico en una política social, mi querido Alcides. Y yo creo que eso es lo lógico, es lo dialéctico. Pero pareciera ser que primero queremos resolver la crisis económica, ¿no?, para luego pensar en cómo resolver la crisis social. La crisis social que tiene muchos aspectos, no solamente aquel que tiene que ver con la capacidad adquisitiva de la gente. La crisis social es aquella que tiene que ver con la oportunidad de trabajo, con la oportunidad de educación. Es aquella que tiene que ver con un ambiente de paz y de seguridad que tanta falta nos hace. De tal manera que hoy, por ejemplo, asistimos a una nueva confrontación e inestabilidad en el orden institucional. La Asamblea del día de ayer y hoy el Expreso trae un titular que es exclamativo: al fin, presidente de 3 comisiones. No es posible que lo que es normal hoy tengamos que tomarlo con sorpresa o como con asombro. ¿Por qué no se pueden haber definido hace 2 meses estas comisiones? Si se lleva el orden natural de cómo tienen que elegirse y de la manera como tienen que establecerse las dignidades. Inicialmente se dieron las elecciones de estos representantes en cada una de las comisiones que estuvieron en la controversia. Y ayer, el Pleno de la Asamblea resolvió desconocer esas autoridades nombradas por mayoría, legítimamente, no, y privilegiar los acuerdos de coyuntura, porque esto es lo que ha pasado, y dar paso a nombramientos de representantes de estas comisiones, que en 2 de ellas las detestan y los rechazan los mismos miembros de esa comisión. Entonces uno se pregunta, ¿el problema era constituir la comisión o lograr la estructura de una comisión que trabaje, que sea legítima, que represente los intereses de aquellos sectores en donde recaen, o sobre ellos o sobre la comisión recae la responsabilidad de tratar las propuestas, lo que se analiza, lo que se investiga? ¿Qué va a pasar con esas 2 comisiones? Que entiendo es la de educación, por un lado, la de participación de trabajadores, y otra que de los gobiernos seccionales. Sí, autónomos. ¿Qué va a pasar? Estas 2 comisiones, mi querido Alcides, no van a poder funcionar. En el caso de los trabajadores, nadie quiere a la nueva designada. Si ya mismo me das los nombres a María José Carrión. A María José Carrión. Nadie la quiere. La rechazaron desde el principio. ¿Saben lo que va a haber? Boicot, no va a haber coro, va a haber estancamiento. ¿Y qué estamos demandando dentro de la dinámica productiva en el país, que puede ser una de las salidas al estancamiento de la crisis? Estamos demandando que se trate un nuevo código de trabajo. En esas condiciones, ¿usted cree que se va a poder tratar? ¿Usted cree que le van a dar quórum? ¿Usted cree que van a votar a favor por un informe? Va a haber los famosos informes de mayoría y minoría. Pero el nefasto precedente que se ha sentado es que mañana todas las resoluciones de esa comisión van a exigirles que la lleve al Pleno. ¿Y por qué? Porque el Pleno se tomó atribuciones que no le competen
de descalificar y calificar autoridades cuando eso le compete al seno de la estructura de la comisión. Mañana las resoluciones van a decir no, que el pleno no resuelva. Entonces, ¿para qué hacen comisiones? Lo que queda evidencia, lo que se evidencia, señores, es que el juego de intereses políticos, posiciones sectarias y dogmáticas, mezquinas, están haciendo tanto daño al país que yo me pongo a pensar que es necesario activar una especie de advertencia o de señalamiento a las incapacidades, a los atropellos a la propia autonomía que tiene y se remite en la Asamblea Nacional, donde ellos mismos se la torpedean, donde le permiten se permiten el manoseo, donde no respetan su estructura interna. Entonces, ¿para qué lo elegimos, señores? Y por otro lado, se acaba de posesionar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Me estoy refiriendo a la crisis e inestabilidad institucional. ¿Y qué tenemos ahora? Lo que se había pronosticado. Un grupo que tiene una mayoría, entre comillas, que quiere revisar y desconocer lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana anterior, transitorio, sin tomar en cuenta la resolución de la Corte Constitucional, que blindaba todos estos aspectos de gestión y de resolución del Consejo de Participación anterior. Y luego tienes un cuestionamiento al cura Tuárez, ¿no? Sí. Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que lo primero que ha hecho es presentarse como contradictor del rol de la participación ciudadana, cuando él debe de ser el facilitador de esa participación. Y está buscándole la quinta pata al gato para inestabilizar, para generar inestabilidades a través de inconductas de gestión y de representación que pareciera ser que les quedaron grandes a este señor, o que no entiende cuál es su rol en este momento. Pero luego tienes, me estoy refiriendo a las inestabilidades institucionales, una resolución de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, que ha convulsionado la conciencia nacional, mi querido amigo, que ha convulsionado los cimientos básicos de la estructura de un Estado, que es la familia, unidad básica de soporte de una estructura de un Estado. El otro día yo decía, en Calor Político hay que leer el origen de la familia, la propiedad privada del Estado. Y ahí vas a encontrar por qué la importancia de la institucionalidad del matrimonio entre hombre y mujer. Más allá de las otras consideraciones de orden teológico, que también son parte de los valores y de la convivencia que se generan dentro de una sociedad. Ahí vemos, y luego la Fiscalía, que le llega por centenares de denuncias. Yo no sé, Diana Salazar, qué tiempo tendrá para ponerse a revisar cada una de estas denuncias e inicios de juicios que todos tienen que ver con temas de corrupción en la estructura de la inversión pública del país. Y estamos dedicados solamente a investigar a los funcionarios públicos que están dentro de esa estructura. ¿Y qué pasa con las empresas corruptoras? Mi querido Alcides, ese es otro segmento. No se ha dicho absolutamente nada. No pasa nada, todo el mundo campea su impunidad. Todo el mundo campea su... recibe, solamente el que recibe, pero no el que da. El que da. ¿Qué pasa con él? Nada. ¿Y qué pasa con la recuperación del dinero? Nada. Y luego, esta es la cereza del pastel. ¿Y qué pasa con la crisis de inseguridad y en el sistema carcelario, ¿no? Y el tema de inseguridad en general? Señores,
pasa de todo. También queda al descubierto un sistema de corrupción perverso que juega con la vida de la gente, del encarcelado y del que está afuera. Porque las mafias del crimen organizado rebasaron la capacidad del Estado de controlar y proveernos la primera responsabilidad del Estado, que es la seguridad. De controlar el sistema carcelario, tampoco. Dentro de los dos decretos de sección, las estadísticas demuestran que van alrededor de muertos dentro de la cárcel, creo 24, si no me equivoco. Y fuera, muchos más, pero no solamente muchos más, las nuevas formas que se han reeditado de crimen. Sicariato, porque ya había dejado un poco, ahora no, sigue matando al estilo sicariato. Luego, la barbarie, asesinan con machete, le cortan los brazos, la cabeza, lo destrozan. Luego, el delincuente común, que roba en la madrugada celulares y tablets y carteras, y que no pueden ser sancionados por los jueces y le dan medidas sustitutivas, porque el valor de lo que han robado no está penado y tipificado como delito. ¿Qué le parece a usted? Esta es una sociedad de locos. Créame sinceramente que uno dice, bueno, escuchaba un testimonio de policía, señor, me tocó trabajar desde las 6 a las 6 de la mañana. A las 5 hicimos esta captura de estas personas que estaban en el norte robando. Perfecto. ¿Y qué pasó? Ahora no he dormido, pero tengo que estar hasta las 5 de la tarde hasta que todo este procedimiento se dé. Y le preguntaba al periodista, pero usted tiene que dormir. No, señor, es nuestro trabajo, no podemos. Pero esto no puede ser. Si usted coge a un delincuente, llévelo a un lugar de tránsito donde lo tiene detenido y espere que venga la audiencia, venga el fiscal y le haga la audiencia. No, tiene que ir ahí el policía a dar su parte, de declarar, y por último, cuando lo juzgan, medidas sustitutivas. Señores, estamos a merced de la delincuencia organizada. Yo le voy a decir algo, señor. Aquí no se trata de la delincuencia común, mi querido amigo. Grábense en la mente las autoridades de gobierno y de justicia. Estamos frente a una delincuencia organizada, del crimen organizado. Aquí hay presencia de carteles del narcotráfico. Y eso no es para jugar o tener medidas parche. O aquí se especializa la policía en el combate a la delincuencia organizada de los carteles por el narcotráfico, sino va siempre a ser reo de esas organizaciones criminales. Ya lo vimos, mi querido Alcide. ¿Han sido o no han sido reos los policías y militares que han estado dentro de las cárceles? Hace rato. Han sido reos de la delincuencia, señores. Es que me daba pena ver cómo los arrinconaban con bloques, ladrillos y piedra, y no podían reaccionar, porque si sacan el arma y disparan a un delincuente, ¿quién va preso? No es el delincuente que ya está preso, va preso el policía, porque tiene que demostrar que usó debidamente esa arma, sobre pretexto del respeto a los derechos humanos. Y cuando nos matan a nosotros en la calle, a ver, pregúntele pues al delincuente si usó debidamente su revólver para dispararnos y matarnos. Pero no dice que no tienen ni balas para disparar. Tienen absolutamente nada. ¡Qué ridículo! Esto realmente por es... Dios, qué ridículo. Preocupante. Entonces tú dices, cuando esta realidad se evidencia, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos en el day to day, en toda la vida cotidiana? Nada, absolutamente nada, señores. Y el Estado tiene que propiciar esa obligación y nosotros recibir ese derecho. Hay que insistirlo. Hoy está la gente en las calles, mañana seguirá estando la gente en la calle. Por el matrimonio igualitario, ya hay marchas y tras marchas. Y yo me pregunto, ¿y por la inseguridad? ¿Cuándo salimos a presionar y a marchar contra la inseguridad? Fíjate que son dos
hechos y 2 casos de un tratamiento muy especial en la conciencia de la gente. Dice la gente, sobre la seguridad yo no salgo a marchar porque me identifican la delincuencia. ¿Viste cómo es? No denuncio porque me persigue el delincuente. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, son millones de ojos que se pueden convertir en policías de seguridad. Los ojos. Ese pensamiento. Y la gente dice, yo no denuncio, ¿qué voy a denunciar? Le digo, no, si es anónima, no, todo está grabado, mi voz, todo. ¿Y cómo es? Y si va un policía, fíjate cómo es, a la zona, a hacer la investigación sobre el crimen, nadie da declaraciones, porque lo ven, los delincuentes, que está dando declaraciones, está hablando con un policía, al otro día lo persigue y hasta lo mata. Claro. Ok, entonces uno dice, bueno, por eso la gente no sale a presionar ese tema. Entonces también está secuestrado en su propia conciencia, en la defensa de su vida. Pero bueno, vamos por el matrimonio igualitario. Claro, todos a las calles. También es una causa que hay que defender. Sí, pues nadie va a decir que nadie va a decir, hay que salir. Pero la prioridad, pues hay que salir, mi querido amigo. Pues. Y es necesario, es fundamental. Pero hay que tomar conciencia que el carácter movilizador y el valor del derecho a la resistencia tiene que estar siempre alerta, atenta y activo a cualquier acto de política pública o hecho de política general que afecte a los intereses de la vida de la familia. Señores, y de eso tenemos que trabajar mucho en el consciente de los ciudadanos. Somos partes de la solución del problema. Podemos aportar con nuestros ojos, con nuestros oídos, a favorecer un sistema de seguridad en donde el Estado tiene que poner todos sus esfuerzos para garantizarnos ese derecho. De lo contrario, señores, ocurre lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Se contrata seguridades que luego se convierten en mafias territoriales para cuidado, entre comillas, de negocios de vida, y que después se convierten en los grandes carteles que se enfrentan territorialmente y donde el ciudadano queda hecho sándwich en medio y sigue siendo objeto de extorsión, de chantaje, todo por la delincuencia organizada. Y hablando precisamente de derechos, queremos compartir con ustedes una información de la ATM, de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil, pues esta entidad mantiene la entrega de stickers para espacios a personas con discapacidad físico-motriz. Desde enero del 2018, la ATM ha entregado ya 2.350 adhesivos que permiten a las personas con discapacidad física acceder a los espacios de parqueo públicos y privados, también así en centros comerciales asignados para este segmento de la población. Para la realización de este trámite, los ciudadanos pueden acercarse a la oficina habilitada en la Corporación de Registro Civil, ubicada en la Ciudadela Marta de Roldós, en el horario de 8 de la mañana a 17 horas. Solo los automotores que porten el distintivo pueden hacer uso de los espacios dispuestos para las personas con discapacidad físico-motriz. Importante información que usted tiene que tomar en cuenta si tiene un familiar o si usted mismo tiene alguna discapacidad. Solo una referencia. Esto que usted acaba de hacernos conocer habla de una movilidad inclusiva y habla del respeto a los derechos de aquellas minorías o sectores desposeídos, limitados, ¿no?, vulnerables, que tienen sus derechos, pero que hay que visibilizarlo con acciones. No solamente es notorio la entrega de los tickets para estacionamiento para las personas con capacidad disminuida, sino que me llenó de mucha satisfacción ver cómo aquellos colectivos de transporte masivo activan una rampa, se toman el tiempo necesario, el chofer deja su volante para activar la rampa, ayudar a la persona, elevarlo y llevarlo al lugar que le corresponde. Esto me causó, mi querido Alcide, una grata impresión.
Porque el tema de la transportación, más allá de que es el ordenamiento de tránsito público y privado, cuando es inclusivo, tiene o rebasa el valor mercantil para posicionarse en el valor de la recuperación social. Y yo creo que eso es lo trascendente en sociedades en donde la Constitución nos garantiza hasta los derechos de la tierra, pero las sociedades que se destacan son aquellas que las llevan a la práctica estos derechos. Porque hay constituciones de toda índole y de todo peso, pero quedan en letra muerta aquellos derechos. Yo creo que es un ejemplo de inclusión social este servicio público, como deben de tener las características todos los servicios públicos, porque en todos los servicios públicos hay estos segmentos de población vulnerables que tienen sus derechos y hay que respetarlos. Muy bien, bien por la ATM, que está incorporando todos estos aspectos que se visibilizan en el respeto de los derechos de los sectores vulnerables a los cuales tenemos dentro de la sociedad. Y hablando de Guayaquil, inclusivo en el sistema de vialidad, pues también los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la vía a la costa son parte de ese camino de innovación de la ATM y la alcaldía de Guayaquil. De esa manera seguimos recorriendo el camino de la innovación. Usted siempre, mi querido Alcides, habla uno de paso al desnivel, pero ahora son tan inclusivos que tienen hasta elevadores, ascensores. Muchos. Y ayer nos comentaba el gerente de la aerovía que también la aerovía tendrá espacio para las personas con discapacidad. La aerovía también. Es que es vital, porque imagínese usted que un discapacitado en silla de ruedas que tenga que cruzar la calle de un sitio a otro, no va a poder. No, si el que está es una persona normal, aparentemente normal, tampoco lo puede hacer. Peor el discapacitado. Entonces necesita el discapacitado el elevador para que pueda utilizar el paso peatonal elevado, igual que también que el ciudadano. Lamentablemente, y hay que reconocer, hay muchísima gente que cuando no hay pasos elevados reclama incesantemente por qué no hay pasos elevados peatonales para poder pasar la calle, porque después me van a atropellar los vehículos. La autoridad construye el paso elevado y vemos a gente que está otra vez saltando las vallas, haciendo peligrar su vida, sorteando la cantidad de vehículos que están de un lado y de otro a altas velocidades, de esos conductores que apenas ven que se le prende la luz amarilla empiezan a acelerar un poco más y cuando está la roja siguen acelerando. Entonces todos esos peligros uno los puede evitar utilizando los pasos peatonales elevados cuando los hay. Y cuando no los hay que tener mucha precaución. Ahora, no nos dejemos llevar simple y llanamente por el color del semáforo. Hay que ver el semáforo y hay que ver si es que los carros no siguen moviéndose, porque hay conductores, lamentablemente, que en la luz roja siguen acelerando el paso. A mí me ha tocado varias veces y yo he tenido, cuento hasta 20, antes de pasar, después de que veo que cambia el semáforo, cuento hasta 20. Y ver bien que todos estén estacionados, porque yo no quiero morir en la rueda de un imprudente que después va a decir, ay, me equivoqué, ay, es que no vi el semáforo, pero yo estoy muerto. Pues ese es el asunto. Y aquí nomás cerca de esta radio, usted nomás va a la Francisco de Orellana, ahí por donde funciona el Hilton Colón y el edificio de las cámaras. Ahí, por favor, los que van siempre por ahí caminando, tengan mucho cuidado. Yo siempre lo hago y tengo muchísimo cuidado, cuento hasta 20 y siempre miro a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, porque nunca falta un impertinente. Muy bien. Impertinente que abusa del sector y quiere hacer lo que le dé la gana, no importa que atropelle al transeúnte. Mi querido Alcides, tus reflexiones nos lleva inexorablemente a hacer un llamamiento a todos en general, ciudadanía, usuarios, choferes, que el tema del ordenamiento del tránsito tiene un eje transversal. Y el eje transversal
es aquel que tiene que ver con la corresponsabilidad social. Todos aportamos desde nuestras conductas y comportamientos al fortalecimiento de un sistema de ordenamiento de transporte como el que se está llevando en la ciudad de Guayaquil acertadamente, no, para que esto realmente se constituya en un comportamiento conductual, de conductas de usuarios, pasajeros, choferes, todos al unísono, fortalecer y hacer lo que tenemos que hacer desde nuestros ámbitos para garantizarnos esa transportación adecuada. Y bueno, de ese ambiente de celebración, digamos, por nuestra ciudad más inclusiva, también queremos compartir con ustedes la celebración que es del fútbol. Pues hoy miércoles 19 no se pierda Calor de América por Radio Atalaya 680 AM de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Entrevistaremos a Sergio Checho Batista, campeón del mundo en 1986 con la selección de Argentina, quien fue técnico también de los albicelestes. Así que de esa manera Radio Atalaya también se pone en onda de este campeonato de la Copa Libertadores. Bueno, nos vamos ahora sí a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. EMAPAC te informa que en Monte Sinaí se implementó el proyecto de la Alcaldía Agua del Sinaí, que entrega a los moradores agua de calidad por tanquero a un precio más económico. Roxana Cortés, moradora y líder comunitaria, le cuenta a sus vecinos. Gracias a la construcción de la Bocatoma. Entonces la construcción aquí ya queda más cerca, que va a ser más rápido la distribución del agua en los sectores. $1 costaba el tanque de agua, ahora está costando 75 centavos. El proyecto Agua del Sinaí es una solución temporal hasta implementar la red de agua potable que se alimentará de los grandes reservorios. EMAPAC, trabajando por tu bienestar y por una ciudad creciente y ecológicamente sostenible en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. EMAPAC te informa que desde octubre del año pasado se implementó por medio de Interagua el plan de contingencia para la estación invernal, con equipos que trabajan en la limpieza de canales 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, se instalaron válvulas pico de pato en las orillas del río Guayas y Estero Salado, para impedir la entrada de agua durante mareas altas y dejar salir el agua lluvia, protegiendo a la ciudad de inundaciones. Pero más allá del mantenimiento del sistema de drenaje, necesitamos la colaboración de la ciudadanía, sacando la basura en los horarios programados para evitar taponamientos en las alcantarillas. EMAPAC, trabajando por tu bienestar y el de una ciudad sin inundaciones, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, la Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 10 minutos. Recuerda que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y en nuestro canal de YouTube Sin Amarres. En este momento vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Carlos Calero Andrade. Es asesor y consultor tributario y director de la firma El Asesor Contable. Le damos la bienvenida a Carlos Calero y realmente queremos conocer desde el aspecto técnico tributario la incidencia primero de empresas fantasmas que se crean y luego estas facturas que se derivan de este procedimiento societario, no, entre comillas, no, para generar perjuicio no solamente tributario, sino generar una estructura de corrupción, ¿no?, que afecta a toda la estructura general, no solamente recaudatoria, sino del sistema de gestión público. Buenos días y bienvenido. Gracias, muy amable, buenos días. Sí, existe un listado del Servicio de Rentas Internas que califica a 868 contribuyentes como fantasmas. ¿Son contribuyentes o...? Pues son contribuyentes porque tienen RUC. ¿Son empresas fantasmas? Pues lo registran. Es lo sorprendente y es lo que quiero comenzar analizando. Pues vamos a analizar. ¿Ya? De las 868 contribuyentes calificados como fantasmas, 308 son personas naturales. Entonces, comencemos a analizar cómo una persona natural podría ser fantasma. ¿Sí? Y de las restantes, de 560 empresas, 22 empresas son sociedades de hecho, es decir, constituidas en notarías y sin control de la superintendencia de compañías. Y la sociedad de hecho que se hace ante un notario no tiene control de la super de compañías. 22 empresas. Entonces, ¿para qué? También son ilegales, pues. No, son legales, como legales. Pero no pueden, no tienes que inscribirse en no están sometidos, no están sometidos a ese control. Ahí está el problema. Pero son apenas 22. Apenas 22. Porque 538 son sociedades anónimas y compañías limitadas, controladas y reguladas por la superintendencia de compañías. La pregunta es cómo si la regula la superintendencia de compañías. Allá vamos. A ver, vamos a analizar. Sí. A ver. Es decir, que apenas un 4% de las compañías son compañías no controladas por la super de compañías y el 96% son controladas por la superintendencia de compañías. ¿Qué falla ahí? ¿El sistema de control o qué? O hay oscuros intereses. No, pues dígalo, hay oscuros intereses tras de esto. ¿Y quiénes son? Pueden ser, lo hemos visto, no tenemos la prueba fehaciente, pero el control que lo debería ejercer la super de compañías al constituir la compañía y el servicio de rentas internas al otorgar el RUC, ¿sí?, lo están haciendo o sin control o se están haciendo de la vista gorda, entregando la calificación como sociedad anónima, compañía limitada, entregarles el RUC, entregarles la autorización para facturar, ¿sí?, y no ver que no están declarando los impuestos, que es lo que decía un ciudadano la semana anterior. Yo tengo una pregunta. El derecho, conseguir un RUC es un derecho. Tú vas y dices, al inicio, deme mi RUC. Luego viene el desarrollo de la gestión empresarial o el objeto comercial que tiene ese
compañía limitada o la otra empresa. El tema es, ¿qué es lo que pasa en el sistema de rentas internas? Con el control, el cruce de actividad, de factura y todo eso no se puede detectar. Y claro que se lo puede detectar, pero no vayamos lejos. ¿Y qué es lo que expresaba un ciudadano la semana anterior? Ahora hay anuncios incluso que le llegan por mensaje recordándole que usted debe pagar ya los impuestos el día tal. ¿Sí? O sea, le llega por un mensaje y le dice, ¿sabe qué? Su próxima fecha de declaración está al día. No se retrase. E incluso andan atrás de uno. Peor no se diga cuando se ha retrasado. Justo la semana anterior acá en Guayaquil, un contribuyente que estaba en nuestra oficina le timbraba el teléfono y lo puso en altavoz porque apenas contestó. Era una grabadora del Servicio de Rentas Internas que le decía que mantiene deudas firmes, que se acerque a pagar y que incluso le cogían con tarjeta de crédito, que no importaba que sea él el titular, el dueño de la tarjeta. O sea, si le prestan y va a pagar la deuda, lo cancela, ¿verdad? Cuando usted, en mi caso por ser contador y dar asesoría tributaria, cuando usted mes a mes no presenta sus declaraciones, le notifican. Cuando no presenta los anexos, los transaccionales, también le notifican. Le sacan de lista blanca, no le permiten facturar. Pero eso sucede con el común de los contribuyentes, ¿sí? ¿Es acaso que los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, incluidos los de la super de compañías, andan atrás de otorgar estos beneficios a las empresas fantasmas, dándoles el RUC, dándoles la factura, la autorización? Imaginémonos que el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios exige que cuando una empresa va a sacar su RUC, por más derecho que tenga a que le den el número del RUC, previamente, antes de entregarle el Servicio de Rentas Internas, debe ir y verificar la dirección y que la empresa no sea fantasma. Eso no ocurre. No se ocurre. Mentira. Aquí usted va, dice, señor, esta es mi empresa, quiero el RUC, y punto. Y te lo dan automáticamente. Porque aquí la gente hace eso rapidito. Te falta el RUC, ya lo voy a sacar ahorita. Y va y viene con el RUC para contratar públicamente. Entonces viene enseguida y le digo, ¿cómo decir? Fui y pedí el RUC, que me ampliaran el RUC en esta actividad, o que no la tenía, pero ya la tengo, o no tenía el RUC y me lo dieron. Puede ser, y no vamos, ustedes que están más acá en el día a día saben de esa realidad, pero la norma exige a que el Servicio de Rentas Internas verifique que exista la compañía, obviamente para que no sea empresa fantasma, y poderle luego otorgar el número del RUC. Ese procedimiento está fallando, ¿verdad? Y no fallan con todos, porque cuando uno habla, hace ver los errores, es perseguido por el Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Bueno, usted habla por su caso, ¿no? Sí, yo hablo por mi caso. Es público que cuando yo hablé que en ese entonces el presidente Rafael Correa no había pagado impuesto por daño moral de los $600,000 que recibió del Banco Pichincha, a mí se me clausuró el establecimiento por 1 año y 10 meses. Se me mandó a fiscalizar el año 2008, el año 2009. Tratado de defenderme, estoy en la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección y ni siquiera tengo permiso para poder salir del país. Y ahí nace la pregunta: si uno que hace las cosas, no diré que al 100% de la perfección, porque el 100% de la perfección no existe en materia tributaria, ¿verdad? Siempre habrá errores por más que uno sepa bien la tributación. De ambos lados, de la autoridad y de la persona. Sí, ya no vamos a poder decir he hecho 100% bien hechas las cosas, pero lo he hecho bastante bien. No como para tener hasta la actualidad, que mi esposa antes de llegar a esta entrevista me estuvo timbrando, y hasta la actualidad mi deuda va que crece, y en aproximadamente le seré para permitirme salir del país, porque tengo una beca para un doctorado, $300,000. $300,000 en garantía para poder salir del país. Entonces, ¿en dónde quedan los derechos de los ciudadanos?
la movilidad que habla la Constitución de la República. Pero no eres inocente hasta que no haya en firme una sentencia. Acá el Servicio de Rentas Internas, y yo siempre he manifestado, lamentablemente, la legislación está hecha para, primero, uno demostrar que no es evasor. Usted tiene que probar que no es evasor. Hasta que usted no lo pruebe, usted es evasor. Así. Usted tiene que todos son están bajo sospecha, son evasores. Todos son hasta que no pruebe lo contrario. Sí. Usted lo tiene que probar, no la autoridad. Y la autoridad, mire, yo de las glosas que me emitieron a mí, computadoras que se habían comprado de $400, ¿sí? Que no podían ser gasto, que debían ser activos fijos y que los debía haber depreciado. $400. ¿Ya? Cuando el monto y el valor no era significativo, y la política contable, según las normas, la pone la empresa, no el Servicio de Rentas Internas. Y esos fueron pretextos como para comenzar a rechazar los gastos y llegar a unas glosas totalmente, disculpen la expresión, estúpidas por parte del Servicio de Rentas Internas. Impugnamos ante el SRI. Cuando impugnamos ante el Servicio de Rentas Internas, ellos son seres humanos perfectos que jamás se equivocan. Se ratificaron en la glosa, y después de habernos ido a la vía judicial, en la vía judicial teníamos que caucionar. Al igual que con otros contribuyentes asesorados por nosotros, habíamos caucionado con bonos del Estado, que es un modo de pago. Claro. ¿Sí? En los otros casos y en los otros juicios nos habían aceptado la caución con bonos del Estado. En nuestro caso, el juez dijo: no han caucionado, se archiva la causa. Y por más que apelamos en los 3 días, nos negaron, y enseguida el SRI, como estaba archivado el caso, no estaba impugnado, ejercieron el proceso coactivo. ¿Sí? Y si yo puedo decir abiertamente, quien más sabe de persecuciones por parte del SRI y cómo se ha utilizado al Servicio de Rentas Internas para amedrentar a quienes no siguen la línea política que debe estar, soy yo. Sí, pero eso fue en el anterior gobierno, no creo que en esto todavía sigue. Sí, esto el otro día, incluso en una información que pedía la Corte Constitucional, imaginémonos que de cerca de 600 causas en acciones extraordinarias de protección presentadas en temas de Servicio de Rentas Internas, apenas han sido resueltas 45, y más de 500 y pico de causas están por resolver. Entonces, imaginémonos la desproporción. Siga sentado esperando, Carlos. Y sabe que cuando yo manifestaba tras bastidores este tema, esta doctora, que me voy a reservar el nombre por obvias razones, decía: usted es la única persona que confronta así duro con el SRI. Y créame que yo le felicito por eso. Y lo que usted dice del estigma de los jueces, porque Carlos Mar Carrasco, cuando estaba de director del Servicio de Rentas Internas y perdía juicios, salía en rueda de prensa a pedir la destitución de los jueces por atentar contra el beneficio económico del Estado. Y lo hacía públicamente. Tenía un buen ejemplo. Sí, pero si el gobierno mandaba memorándum a los jueces diciendo que cualquier que acepte, nadie puede perder. Nadie puede perder el Estado. Sí, y eso es cierto. ¿Sabe qué? Expresiones de esta doctora dijo: y el estigma en los jueces sigue. Ese estigma en los jueces sigue. Carlos, todavía darle la razón al Servicio de Rentas Internas. Disculpe, tenemos poco tiempo y es importante aprovechar su entrevista. ¿Quiénes son los que compran facturas falsas? Dígame. Mire, hay una denuncia de la Comisión Anticorrupción, y yo incluso tuve la oportunidad de asesorar a la comisión, el economista Jorge Rodríguez, ¿sí? Y hay lo que se sorprenden y denunciaron es que hay instituciones públicas que también han pagado a través de empresas fantasmas. Y yo le hacía un análisis un poco más allá de lo que normalmente uno podría apreciar. Y le decía: yo no entiendo cómo una empresa fantasma, compañía anónima o limitada, ¿verdad?, de lo que hemos analizado, controlada y regulada por la Superintendencia de Compañías, cuyo RUC está activo, cuya autorización para emitir las facturas están activas, puede contratar a través del CERCOF,
porque con el sector público usted contrata a través del CERCOF. No puede el sector público, y eso lo sabe la gente, no puede el sector público pagar en efectivo. No puede. ¿Ya? Y hay cuentas a las cuales se transfiere el dinero. Claro. Y por contratación pública no puede transferir a otra cuenta que no sea del beneficiario que le facturó y que contrató. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le hago ese análisis más profundo? ¿Cómo podría usted calificar a una empresa fantasma? Y si no está pagando los impuestos, ¿cuánta gente no ha sido bloqueada los fondos por parte del Servicio de Rentas Internas para recuperar los valores? Automáticamente le bloqueo los fondos. Ya, entonces, ¿dónde queda la labor de control del Servicio de Rentas Internas? Le preguntaba, ¿qué les compran la factura falsa? ¿Acaso sí, el SDI está solo para poner un listado de empresas fantasmas y jactarse de que ahora han descubierto que han facturado más de 3.000 millones de dólares y que el Estado ha perdido cerca de 1.000 millones de dólares? Falta control, ¿no? El control. O se hacen de la vista, o están participando del esquema. Así de sencillo. ¿Pero cuáles son esas? Mire, empresas que han comprado facturas en el país hay muchas, y no voy a justificar el tema porque es injustificable que una persona compre facturas, pero la mayor cantidad de contribuyentes que han comprado facturas son constructoras de obras públicas con el Estado, ojo, para justificar el valor de las coimas de los contratos públicos. Vaya cuántas facturas hay en los ingresos de dinero por campaña electoral. Consejo Provincial de Manaví, Policía Nacional y Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Incluso Consejo Provincial del Guayas también se nombró, pero les digo, analicemos, son empresas controladas, reguladas por la super de compañías, cuyo RUC es otorgado por el Servicio de Rentas Internas, factorización no solo de las facturas, retenciones en la fuente que les hacen en este caso el Consejo Provincial, le hacen para poder pagar. Cualquier entidad le debe entregar su comprobante de retención, porque son contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Y más aún, en su mayoría ahora están en facturación electrónica. Es decir, y a través de los anexos, la facturación electrónica, los bancos, el movimiento bancario. Sí, estas empresas movieron mucho dinero. Cuando un contribuyente, y tengo un caso de Ibarra, que esta persona mueve dinero más de la cuenta, más de lo declarado en su cuenta corriente, y el SDI le notificó. Por más que la señora justifique, le dice, vea, este dinero me prestaron, yo después voy pagando con préstamos de las tarjetas y voy moviendo el dinero, y después cuando viene ingresos, pago, y se le demuestra todo, el Servicio de Rentas Internas le procedió a glosar. La glosa de esta señora llega a los $20,000, que para ella es mucho dinero, y por eso se pone a impugnar. Para eso nos buscó a nosotros, y por eso puedo comentar del tema sin nombre y apellido. Pero no es tampoco el gran movimiento bancario y la gran diferencia para que haya causado esta glosa. Pero ahí pregúntese lo siguiente: si a esta señora de Ibarra le persiguen de ese modo, y María Alejandra Vicuña, como ex vicepresidenta, en su momento manejó en su cuenta más de $1 millón, ¿dónde está la glosa de ella? ¿Dónde están las notificaciones del servicio de... Ella era empleada por el servicio. Pero ahí usted puede, claro. Ahí usted puede concluir porque a ella no le notificaron. Servicio pasivo porque estaba... Sí, pero ¿qué va a ser considerada una persona como de carrera cuando entra en el año 2017? Está 2 años puesta por el gobierno de Correa, está 2 años, y sale a la política y después regresa como funcionaria de carrera. Sí. 2 años. 2 años. Eso es ser funcionario de carrera. No. Es que dice que estaba con, ¿cómo se llama la figura esa que te prestan de una institución a otra? Servicio prestado. Sí, servicio público. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio, hay mucho dinero que se ha perdido y que se viene perdiendo. Nosotros en su momento, el 16 de enero, presentamos una propuesta de que el IVA baje del 12 al 8%, con la finalidad de recaudar del 12 al 8%. No, la finalidad es recaudar más impuestos. ¿Sí?
Parece paradójico. Parece paradójico, parece o sea, ya me respondieron del Ministerio de Economía y me dicen que se perdería más de 2.500 millones de dólares bajando los 4 puntos. ¿Qué le dijiste? ¿Que recuperarían? No, se puede recuperar, pero quitando el uso del crédito tributario por el IVA de los servicios, que es de esto de las empresas fantasmas, en donde más se genera son servicios y de activos fijos. Y ahí usted puede recaudar más impuestos y combatir la corrupción. Si tanto se jactan de querer combatir la corrupción, ¿por qué no eliminan el uso del crédito tributario de servicios bajando la tarifa del IVA del 12 al 8% y recaudando más impuestos? Así hay estados en los Estados Unidos donde el IVA bordea el 6-7% y se recauda mucho más dinero, pero no se permite el uso del crédito tributario, principalmente de los servicios. Muy bien, Carlos Caldero, gracias por despejarnos algunas dudas y entender cómo es este sistema realmente. Pareciera ser que también aquí la impunidad es la que se garantiza. Sí, y cuando uno es honesto, es decente, lo que tratan es de bloquearle. Sí, así perseguirlo, ¿no? Con demandas. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa es un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, abogada Cintia Viteri.